Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a estar leyendo Hechos, capítulo 7, del versículo 17 al 29. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos acudir a tu palabra, Señor, para de ella poder obtener sabiduría, entender tu voluntad, Señor, que nos guíes también, Señor. Prepara nuestros corazones para estar atentos a tu palabra y ponerla en práctica y quita cualquier cosa, Señor, que vaya a decir que esté de más, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, nosotros aquí estamos viendo la defensa de Esteban, que de defensa en verdad tiene poco, porque no es que Esteban se está defendiendo a sí mismo, Esteban está defendiendo el Evangelio, está exponiéndolo de una forma impresionante, contando delante de las personas que lo iban a ejecutar el Evangelio, desde el inicio, la promesa, y viendo cómo todo eso se iba a cumplir en la persona de Jesús. Pero hoy día estamos viendo una porción de esa defensa que habla acerca del periodo en donde Israel estuvo en Egipto, cómo llegó por medio de la descendencia de Abraham hasta después ser sacados por la mano de Moisés, sabiendo que fue Dios quien intercedió en todo esto. Y algo que me llamó la atención mientras leía es la cantidad de veces que se repite en esta porción cuando se acercaba el tiempo, habiéndose cumplido el tiempo, en ese mismo tiempo. Es interesante que la historia que nos cuenta Esteban no se centra solamente en el tiempo cronológico, por decirlo así, como lineal, de principio a final, sino que Esteban lo está contando desde la perspectiva de los tiempos de Dios. Y es interesante ver eso, que no es que Dios necesitaba que estuviese Abraham, necesitaba que estuviese Moisés, los necesitaba a ellos, y mientras ellos no estuviesen, Dios no podía hacer nada, no. Algo que nos muestra esta historia es que Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo, fuera el tiempo que fuere. Vemos tiempos buenos, como el tiempo en donde José llevó a su familia a Egipto y seguramente la familia fue bien recibida en Egipto, así como vemos tiempos malos en donde ellos servían como esclavos y eran oprimidos, contaba Esteban en este tiempo. Entonces, nosotros entendemos que no había ni tiempo uno, ni tiempo dos, ni tiempo tres, solo estaba el tiempo de Dios. Dios no estaba esperando a las personas, sino que Dios puso a las personas en su tiempo correcto. Bueno, ¿y esto qué importa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, nosotros no estamos viviendo en
tiempos difíciles, como dicen algunos, o en tiempos buenos, o en tiempos aquí o acá, o en el siglo tanto, como solemos ver la historia. Nosotros debemos mirar el tiempo desde una perspectiva espiritual también. Porque yo les voy a decir algo, independiente de cómo el mundo o la gente diga cómo están los tiempos, hay algo que no podemos olvidar, que este tiempo, sea como sea, para bien o para mal, se vea el panorama positivo, alentador o nefasto, sigue siendo el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor. Y vemos cómo el Señor en cada uno de los tiempos, cuando se cumplió el momento que Dios quería, Él obró de una u otra forma. Él habló con Abraham y le hizo una promesa de las cosas que le iba a dar. Pero no se las iba a dar cuando Abraham cumpliese con ciertas cosas, no se las iba a dar cuando Abraham alcanzara cierta nivel. Dios cumplió la promesa de Abraham. ¿En qué tiempo? El tiempo del judío, en el tiempo de Egipto, en el tiempo de esto, de esto. Dios cumplió su promesa en su tiempo. Vemos en este pasaje que Dios llamó a Moisés. Y al parecer, por el relato de Esteban, Moisés tenía más que claro cuál era su llamado, cuál era su misión en este mundo. Pero vemos un Moisés que trató de hacer justicia por sus manos. Un Moisés que pensó que ese era su tiempo, dice el versículo. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A lo mejor eso estuvo bien, pero miren lo que dice después. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Nosotros nunca vamos a ver en las escrituras que Dios nos incita a matar o a vengarnos. Mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, independiente que Moisés tenía una pasión por aquello que había sido llamado, él no esperó el tiempo de Dios, esperó su propio tiempo y tomó malas decisiones que implicaron que pecó, y eso tuvo consecuencias, que le costó el reconocimiento de entre sus pares. Sus pares no lo veían como el llamado de Dios, el Salvador que iba a utilizar en ese momento, porque obraba por su propia mano, obraba en pecado. No era el tipo de Salvador que ellos estaban esperando. Y aquí voy con esto, hermanos, que nosotros nos urgimos y pensamos en los tiempos. Es que antes eran buenos tiempos, es que ahora se vienen tiempos peores, es que ahora con la situación del gobierno, es que ahora con el coronavirus, y siempre estamos pensando en los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos. Se me olvida pensar de repente en que este no es el tiempo del coronavirus, no es el tiempo de la nueva constitución, no es el tiempo del decaimiento moral de Santiago ni de Chile, no es el tiempo difícil de la iglesia, es el tiempo del Señor. La pregunta correcta no es qué tiempo estamos viviendo o cuándo van a pasar las cosas que queremos o cuándo el Señor va a cumplir las promesas que Él nos prometió o vamos a hacer aquellos que deberíamos hacer y ¿cuándo, Señor, cuándo? La pregunta que tal vez deberíamos estar haciéndonos es si estoy dispuesto a esperar el tiempo del Señor. Si estoy dispuesto a hacer aquello que debo hacer cuando el Señor quiera. No apurando las cosas, pero tampoco retrasándolas. No queremos ser de aquellos creyentes que el Señor nos está llamando. Ya es el tiempo de hacer cosas, pero ponemos excusas. Preferimos ponerle un alto, ignorar, dejar que otros lo hagan. Hermano, yo no sé qué tiempo es en tu vida. No sé qué es lo que estás esperando o qué tiempo estás esperando. Solo te puedo decir que hoy es el tiempo del Señor. Y debemos hacer más que lo que queremos o lo que nos preocupa, debemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Debemos hacer
lo que deberíamos estar haciendo. Y no dejar esas cosas para el final, o no postergarlas, o no apurarse, no afanarse. Si lo que quieres está en la voluntad del Señor, espera en Él lo hará, no te apures. Pero es que lo que quiero no es pecado, es bueno, bueno, deja que el Señor te lo dé. No, hermano, es que no me atrevo a hacer esto todavía. Es el tiempo del Señor. Tienes que hacerlo, tienes que proclamar el Evangelio, tienes que discipular, tienes que acercarte a la Escritura, tienes que crecer en la fe, tenemos que crecer en la fe, porque ese es el tiempo de la iglesia, el tiempo da lo mismo, el tiempo del Señor. Debemos hacerlo ya. Eso quería meditar junto a ustedes, espero que haya sido de bendición esto y nos vemos pronto.